¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Javier y en esta ocasión te voy a enseñar a multiplicar y a dividir cantidades que están en notación científica. Pero antes de comenzar, te comento que en el transcurso del video aparecerán como recomendaciones los videos que hice acerca de la suma y la resta, así como la introducción al tema. Entonces, empezamos. Para multiplicar cantidades que están en notación científica, las cifras significativas o mantisa, estas que estoy señalando en color rojo, se multiplican de manera normal y las potencias que estoy señalando en color rojo se suman. Para que quede más claro, realizaré 4 ejemplos. En el primer ejemplo, o el inciso A, tenemos la multiplicación de 1.25 por 10 a la 5 por 4 por 10 a la 7. Entonces, como mencioné, lo que vamos a hacer es multiplicar las cifras significativas que estoy señalando en color rojo. Entonces nos va a quedar 1.25 por 4, eso es igual a 5. Repetimos la base, que es 10, y los exponentes, como lo mencioné, se van a sumar. Es decir, tengo que sumar 5 más 7, que eso equivale a 12. Por lo tanto, ya tenemos el exponente de nuestra base 10 y el resultado del primer ejemplo equivale a 5 por 10 a la 12. Ahora toca el turno de resolver el inciso B, en donde tenemos la multiplicación 2 por 10 a la menos 8 por 1.5 por 10 a la 10. Entonces, como les mencioné, se multiplican las cifras significativas de forma normal, estas que estoy señalando en color rojo. Entonces nos va a quedar 2 por 1.5 equivale a 3. La base, que es 10, se repite y los exponentes se suman. En este caso tengo un exponente negativo, entonces nos va a quedar menos 8 más 10, que eso equivale a 2, y es un 2 positivo. Por lo tanto, ya tenemos el resultado del inciso B, que equivale a 3 por 10 a la 2. Ahora toca el turno de resolver el inciso C, en donde tenemos la multiplicación de 3.15 por 10 a la 3 por 2.8 por 10 a la menos 9. Como lo he mencionado, las cifras significativas que estoy señalando en color rojo se multiplican de manera normal y los exponentes se suman. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Si multiplicamos 3.15 por 2.8, eso equivale a 8.82. La base, que es 10, se repite y los exponentes se suman. Solo que en este caso, otra vez tenemos exponente negativo. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. 3 menos 9, eso equivale a menos 6. Por lo tanto, ya tenemos nuestro exponente, que en este caso nos quedó negativo. Entonces ya finalmente podemos decir que el resultado equivale a 8.82 por 10 a la menos 6. Ahora toca el turno de resolver el último ejemplo, el inciso D, en donde tenemos una multiplicación de cantidades que no están escritas en notación científica. Por lo tanto, tenemos que convertirlas primero a notación científica y después se multiplican como se hizo en los ejemplos anteriores. Entonces, veamos. En la primera cantidad, el punto decimal lo voy a colocar después de la primera cifra significativa. Entonces, esa cantidad se convierte en 1.5. Ahora hay que contar los lugares que se recorre el punto decimal desde donde lo coloqué hacia el inicio. Si te das cuenta, son 5 lugares que se recorre, pero en este caso es negativo. Por lo tanto, ya tenemos nuestra potencia o exponente de la primera cantidad. Nos va a quedar de la siguiente forma. 1.5 por 10 a la menos 5. Ahora, ese procedimiento también se va a aplicar en la segunda cantidad, en donde el punto decimal lo voy a colocar después de la primera cifra significativa, que en este caso es el número 4. Entonces, esa cantidad se convierte en 4.0 o 4, que es lo mismo. Ahora, hay que contar los lugares que se recorre el punto decimal desde donde lo coloqué hacia el inicio. Si te das cuenta, son
6 lugares que se recorre y en este caso también es negativo. Por lo tanto, ya tenemos la potencia o exponente de la segunda cantidad y nos va a quedar de la siguiente forma. 4.0 por 10 a la menos 6. Ahora sí, como las dos cantidades ya están en notación científica, ya se pueden multiplicar como lo hice en los ejemplos anteriores. Recuerda, se multiplican las cifras significativas o mantisa, que es 1.5 por 4.0. Si hacemos esa multiplicación, nos da como resultado 6. La base, que es 10, se repite y los exponentes se suman, solo que en este caso los exponentes son negativos. Entonces nos va a quedar la suma de menos 5 menos 6, que eso equivale a menos 11. Por lo tanto, ya tenemos la potencia del último ejemplo. Entonces, como resultado final, ya podemos decir que eso equivale a 6 por 10 a la menos 11. Para dividir cantidades que están en notación científica, las cifras significativas o mantisa que estoy señalando en color rojo se dividen de manera normal y los exponentes que estoy señalando en color rojo se restan. Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer 4 ejemplos. En el primer ejemplo, o inciso E, tenemos la división de 8.4 por 10 a la 11 entre 1.2 por 10 a la 8. Entonces, como mencioné, se divide 8.4 entre 1.2. Al hacer la división, eso equivale a 7. La base, que es 10, se repite y los exponentes, como lo mencioné, se restan. Entonces nos queda 11 menos 8, eso equivale a 3. Por lo tanto, ya tenemos la potencia del primer ejemplo, cuyo resultado ya final es 7 por 10 a la 3. Ahora toca el turno de resolver el siguiente inciso. El inciso F, en donde tenemos la división de 8.5 por 10 a la menos 6 entre 2 por 10 a la 3. Como mencioné, las cifras significativas que estoy señalando en color rojo se dividen de manera normal. Es decir, hay que dividir 8.5 entre 2. Al hacer esa división, eso da como resultado 4.25. La base, que es 10, se repite y los exponentes se restan. Solo que hay que tener mucho cuidado porque aquí hay un signo negativo. Entonces tenemos menos 6 menos de la resta y el 3, que es la potencia del denominador. Por lo tanto, nos queda, al hacer la resta de menos 6 menos 3, eso equivale a menos 9. Por lo tanto, ya tenemos la potencia de el segundo ejemplo. Entonces, ya como resultado final, podemos decir que equivale a 4.25 por 10 a la menos 9. Ahora toca el turno de resolver el siguiente inciso. El inciso G, en donde tenemos la división de 5 por 10 a la 12 entre 2 por 10 a la menos 3. Entonces, como he mencionado, se divide la mantisa de manera normal, es decir, 5 entre 2. Y los exponentes se restan. Al hacer la división de 5 entre 2, eso equivale a 2.5. La base, que es 10, se repite y los exponentes se restan. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque aquí tenemos otra vez un signo negativo. Entonces nos va a quedar 12 menos de la resta que he mencionado y menos 3 porque ese es el exponente o potencia de el denominador. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. 12 menos por menos, eso se convierte en más 3 en realidad. Entonces, ya al hacer la suma tenemos 12 más 3 equivale a 15. Por lo tanto, ya tenemos la potencia de el resultado. Entonces ya podemos decir finalmente que el resultado equivale a 2.5 por 10 a la 15. Ya para terminar, ahora toca el turno de resolver el último ejemplo, el inciso H, en donde tenemos una división de cantidades que no están escritas en notación científica. Eso significa que primero tenemos que convertirlas a notación científica
para después dividirlas como lo hice en los ejemplos anteriores. Entonces, veamos. En el numerador, el punto decimal lo voy a colocar después de la primera cifra significativa, que es el número 3. Entonces, esa cantidad se convierte en 3.2. Ahora hay que contar los lugares que se recorre el punto decimal desde donde lo coloqué hacia el inicio. Si te das cuenta, son 3 lugares a la izquierda. Por lo tanto, ya tenemos la potencia o exponente del numerador. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma, como 3.2 por 10 a la menos 3. Ahora voy a hacer ese mismo procedimiento en el denominador. Entonces, el punto decimal lo voy a colocar después de la primera cifra significativa, que en este caso es el número 8. Entonces, esa cantidad se convierte en 8.0 o en 8, que es lo mismo. Ahora hay que contar los lugares que se recorre el punto decimal desde donde lo coloqué hacia el inicio. Si te das cuenta, son 5 lugares. Por lo tanto, ya tenemos el exponente o potencia del denominador. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma, como 8 por 10 a la menos 5. Entonces, como las cantidades ya están escritas en notación científica, ahora sí ya podemos hacer la división como lo hicimos hace rato. Entonces nos va a quedar 3.2 entre 8, eso equivale a 0.4 por 10, porque la base se repite, y los exponentes se restan. En este caso tenemos menos 3 menos de la resta que siempre hemos hecho con el exponente o potencia del denominador, que también es menos 5. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Menos 3, este menos con menos se vuelve positivo y nos queda como más 5. Por lo tanto, ya tenemos la resta de menos 3 más 5, que eso equivale a 2 positivo. Por lo tanto, ya tenemos nuestra potencia de el último ejemplo. Entonces ya podemos decir finalmente que el resultado equivale a 0.4 por 10 a la 2. Y con eso concluimos los ejemplos de multiplicación y división. Espero que te haya sido útil el contenido. Si es así, me gustaría que le des un like al video. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los contenidos que te pueden ayudar en tu formación escolar. Mi nombre es Javier y hasta el próximo video.